para seguir escuchando de su palabra, de su ley, de su Torah, para seguir siendo instruidos en estas sus enseñanzas. Así que vamos a tomarnos unos segundos para darle gracias a todos los que nos acompañan en las redes sociales, todos los que están conectados. Vamos a orar. Gracias, Eterno, por este momento. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque cada día nos estás preparando más y más en tu Torah, en tu ley, en tu palabra. Gracias, fullmente agradecido, Señor. Te pedimos que seas tú borrando, quitando todo lo que no es tuyo de nuestras vidas, de nuestro actuar, de nuestro mirar, de nuestro salir, que nos lleve, Señor, oh Padre, a entender cada día más el poder analizar con exactitud, Señor, como tú así lo hayas dispuesto, tus leyes, tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas para poder seguir en ellas. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, continúo con la Haftarah de la Parashá el día de hoy, como ya anteriormente la habíamos escuchado a nuestro hermano David. La Haftarah 54 es la conclusión de esta Parashá y está en el libro de Josué o Yahoshua, como en hebreo se menciona o se conoce realmente el nombre. Aquí comparto con ustedes pues el nombre con letras hebreas. Ahorita vamos a analizar algo de dónde sale este nombre, por qué Yahoshua. Están entendiendo, yo sé que muchos de mis hermanos conociendo, de que este no era el nombre inicial de Josué, como por así decirlo en español lo conocemos, o en la traducción española que le dan lo conocemos, sino que presentaba o tenía otro nombre con otro significado, aún hasta con otro significado que era Osea. O sea, se pronuncia en algunas traducciones en español, pero era Osea, ¿ya? Para entrar en materia, la Parashá, la Haftarah, está basada en el capítulo 1 del libro de Josué, de Yahoshua, del versículo 1 al versículo 18, es decir, todo el capítulo. Voy a entrar como una preintroducción a la Haftarah. Yahoshua es un nombre hebreo dado a Josué, significado el que será el Salvador o el que será salva, ¿ya? Dando a entender, ahorita vamos a entrar un poquito en el contexto, que a través de este personaje bíblico, que de una u otra manera nos da a entender algo de la salvación, no es realmente quien nos salva, sino que nos da a entender que es una simbología de lo que el Eterno, pues a través de Yeshua y haría por nosotros, que realmente traería la salvación, ¿ya? Realmente traería la salvación. Como verso introductorio, me llamó mucho la atención el Evangelio según Juan, capítulo 14 del siglo XXI, lo quise traer para ustedes, la versión Biblia israelita. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Voy a repetirlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Tremendo verso, ¿cierto? Tremendo verso que se acopla a todo lo que hemos entendido hoy día. Para mí, tremendo verso a todo lo que hemos entendido hoy día, porque en algún momento pues manejábamos el contexto de la gracia y que por gracia somos salvos y bueno, este verso no quita aún la gracia, porque aún por gracia seguimos siendo salvos, pero la gracia no quita la ley, la gracia no viene a abolir la ley, que aún el mismo Jesús nos enseña que él no vino a abolir la ley, sino que a que se cumpliera. Y este verso que nos enseña que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor y si le hacemos preguntas al texto, como alguna vez hemos aprendido, y le preguntamos al texto, a ese verso bíblico, a esa porción bíblica, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué mandamiento? Les aseguro que nos va a llevar a la ley del Señor, a la Torah, y que el Señor nos dice, el que tiene mi Torah
y la guarda, el que tiene mi ley y la guarda, el que tiene mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama, ¿ya? Ese es el que me ama. O sea, nosotros no le amamos al Señor por orar más, nosotros no le amamos al Señor por ir mucho más a la quejilá o a la iglesia, nosotros no le amamos al Señor por ayudar más a nuestro prójimo o darle de comer al hambriento. No le vamos a ayudar más al Señor por eso. Le vamos a ayudar, le vamos a amar al Señor. Es porque guardamos sus mandamientos, guardamos su ley. Y aún él dice, mira la promesa que va inmersa en este versículo introductorio y dice, y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. El Señor se manifestará. Quise traer esta imagen que está aquí al lado de este verso. Se supone que es Josué, una interpretación, una imagen de lo que fue Josué. Y se pueden dar cuenta, este Josué pues está vestido de guerra, un guerrero como tal, escudo, lanza, yelmo, casco, etcétera. Porque realmente cuando el Señor permite el peregrinaje de pueblo de Israel durante el desierto, esos 40 años en el desierto, literalmente ya pasan a un proceso de guerra, un proceso de expulsión de estas personas que habitaban en ese territorio que le pertenece al Señor como tal y que hacían obras muy desagradables delante del Señor. Hacían obras que al Señor le desagradaban, hacían obras que el Señor no veía con buenos ojos, ¿ya? Aún teniendo en cuenta, en estos días estuve recordando algo, que, que las buenas obras de los hombres son como trapos de inmundicia para el Señor. Ya no debemos entender esta parte de que no somos santos, no somos buenos, somos malos, y por ende cualquier obra buena que salga de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestra gana, es un trapo de inmundicia para el Señor si no caminamos bajo su ley, si no caminamos bajo su Torah. Pero teniendo en cuenta que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, y así como lo hizo Josué, y ahorita vamos a entender a qué me refiero con que así como lo hizo Josué, pues las obras que hagamos van a ser agradables ante el Señor, porque aún el Señor nos dice en su escritura, en su palabra, en algunos versos o en algún verso, los hermanos que ahorita se me escapó cuál es el versículo bíblico que dice que tus hechos no me permiten escuchar tus palabras. ¿Ya? A veces muchos hermanos están así, muchos miembros de la iglesia están así. Y es que hablamos, oramos, pedimos, rogamos, alabamos al Señor, pero se actúa de una manera diferente. Y esos hechos, pues, esconden, tapan cualquier cosa que nosotros podamos decirle al Señor. ¿Ya? Como dije antes, ya Josué es un nombre hebreo dado a Josué. Su significado va relacionado mucho a el que será el Salvador, es decir, a lo que había por venir. Moisés le agrega una letra al nombre original de Osea, que era de Josué, que era Osea. Osea como tal tiene un significado que es libertador o salvador, y al agregarle la letra transforma literalmente el nombre a Yahoshua, y su significado es el que será el Salvador. La primera misión de Josué, ahí como un paréntesis, es salvar a una mujer ramera. Recordemos que voy a traer esto, no es del capítulo 1 como tal, que es el que vamos a tocar, pero Josué va como espía a Jericó. Si recordamos esto, lo que hemos leído esta parte, va como espía a Jericó, y realmente la misión de Josué como tal no era espiar a Jericó, no era espiar el ejército de Jericó. Realmente la misión era proteger o salvar a una mujer ramera de esta tierra. A tener en cuenta, según lo que se aprende en la vida de Josué, lo que podemos aprender es que nosotros no debemos menospreciar las cosas pequeñas, no podemos menospreciar las pequeñeces, no podemos menospreciar lo poco.
debemos buscar ser primero en buscar la presencia de Dios, ser el primero en estudiar la palabra, ser el primero en buscar las cosas santas, las cosas de arriba, estar puestas nuestros ojos en las cosas de arriba. Cuando digo no despreciemos lo pequeño, las cosas pequeñas, es de dónde surgió o de dónde nació Josué como tal, Yehoshua, quién era este Yehoshua y cómo surgió y cómo llegó a ser líder de una nación. Tanto así que mientras Josué estaba en el liderazgo de Israel, esta nación nunca se perdió. Esta nación tuvo sus falencias, tuvo sus inconvenientes, pero a través del Señor, del mismo Yahoshua, le dieron límite a estas cosas erradas en las cuales muchas de las familias entraron. Haciendo que cumpliendo los mandatos que el Señor les había dado. Realmente este Josué lo que nos enseña la escritura es que era un hombre bajo los lineamientos de lo que el Señor quiere en un varón de él. ¿Ya? Si sigo en el audio, ¿me están escuchando? Pues, bueno, listo. Fuerte claro, hermano. Ok. Gracias. El libro de Yahoshua realmente, o el libro de Josué, no sé, no tenemos la ciencia cierta quién lo escribió, sin embargo hay unos pasajes bíblicos que dan a entender que fue Josué, el mismo Josué. Sin embargo, los últimos capítulos que hablan de su muerte, pues nos da a entender de que si fue él, no lo terminó él, ya que no pudo haber escrito algunos detalles que están al final de los capítulos de este libro. Cubre aproximadamente 25 años de la historia de Israel bajo la dirección de Yahoshua, que era asistente y sucesor de Moisés. ¿Ya? Este libro comienza en vísperas de la entrada de Israel. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de entrar a esa tierra que el Señor prometió a este pueblo de Israel en víspera de la entrada a Canaán, territorio que estaba dividido políticamente en muchas ciudades. Es decir, Canaán había varios reinos, varias ciudades y estados, cada una de ellas con su propio gobierno autocrático, cada una tenía un rey, un monarca, cada una de estas estaba dividida políticamente en muchas ciudades, tenía un gobierno autocrático en luchas con las demás. Habían aún conflictos entre las regiones o las naciones que habitaban en Canaán. Desde el punto de vista moral, existió una gran corrupción. Las ilegalidades, la brutalidad eran algo usual en estas naciones. La religión cananea destacaba la fertilidad y los símbolos asociados a ella. El culto a la serpiente, el sacrificio de niños, algo abominable delante de la presencia de los ojos del Señor. La cena estaba preparada y la tierra lista para ser conquistada. Es decir, cuando ellos llegaron, todo se presentaba o se prestaba para la conquista. Habían conflictos y aún eran personas paganas que hacían lo incorrecto bajo una moral sana, lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Abro un paréntesis aquí y digo algo porque resulta que hay muchas personas hoy día que dicen, no, pero es que el conflicto de Israel es un conflicto entre parientes. Y resulta que ellos alaban a Alá y mencionan esto, alaban a Alá. Y Alá vendría siendo, alguien mencionó en una conversación que sostuve con un grupo de personas, y este Alá vendría siendo el mismo Dios, sino que ellos lo llaman Alá. ¿Ya? Pero resulta y pasa que según los actos, aún nosotros podemos analizar si el Dios es real o es verídico, porque el Eterno, el Creador, no nos envía a nosotros como por así decirlo, debo usar una expresión, como kamikaze. O sea, ir a explotarnos, a matar personas inocentes, no inocentes, por una deidad o por alabar o proclamar una alabanza a un Dios, cuando el Señor a través de Jesús nos manda o nos demanda que nosotros debemos amar, ¿ya?
amar. Que el que dicta juicios es Él. Él es el que enjuicia, Él es el que conoce los corazones, nuestro Elohim conoce los corazones, conoce nuestras mentes, y Él es el que dicta juicios. Nosotros no, nosotros debemos caminar basados en lo que nos encomienda. Y si podemos ver su palabra es santa, su ley es santa, su ley no nos invita a hacer algo que sea, como diría, que sea malo, que sea malvado, ¿ya? Para la humanidad y aún mucho menos delante de su presencia. Sigo diciendo, la escena estaba preparada, como había mencionado, para la conquista. Por contraste, el pueblo israelí había vagado sin un territorio en el cual establecerse durante 400 años. O sea, había vagado no en el desierto duró 40 años, durante 400 años estuvo vagando, por así decirlo, en Egipto como esclavo. Había vivido sometido a los faraones egipcios y más tarde tuvo que peregrinar indefenso por el desierto durante 40 años. Pero aún permanecía fiel, aunque no completamente, al único Dios verdadero y asidos, agarrados a la promesa que el Señor había hecho a su antecesor Abraham. Agarrados a esta promesa, habían vagado durante 40 años, habían padecido lo que habían padecido. Y siglos antes, Dios había prometido a Abraham y sus descendientes de una gran nación y darle como hogar a Canaán. Como mencionaba mi hermano José esta mañana, según lo que comentaba de los cómics, que a veces un niño ve y dice, ¿cuánto me amas? Le preguntaba un cómic al otro, un muñequito al otro. Él le decía, así como las estrellas, ¿ya? Y así como las estrellas fue la promesa que a nuestro padre Abraham, el Señor le dio que así como no serían contadas las estrellas del cielo, así no podría ser contada la generación o la nación que iba a ser formada a través de Abraham. Dios había prometido a Abraham y sus descendientes una gran nación y darles como hogar a Canaán, con una condición. Dios le prometió con una condición, de que siempre fueran fieles y obedientes a la ley del Señor, a la Torá. Ahora estaban a punto de contemplar el cumplimiento de esa promesa. Estaban a punto de entrar a lo que en algún momento o al inicio de esa promesa, porque la promesa no iba solo encaminada a entrar a una tierra física, ¿ya? Sino que parte de la nación entraba a esa tierra prometida, ¿ya? Pero obviamente en esa multitud de personas que entran hacían falta muchas de esas estrellas que el Señor prometió a Abraham que le daría, ¿ya? El libro de Josué eh, es el sexto, es el sexto de la Torá y el primero de un grupo de libros llamados los profetas anteriores. Colectivamente estos libros describen los avances del reino del Señor en la tierra prometida hasta la cautividad babilónica, un periodo de unos 900 años aproximadamente. Josué relata la entrada de Israel a Canaán por medio de la conquista, la división y el asentamiento de la tierra prometida. Esto nos enseña que el cumplimiento de las promesas, ojo, que Dios había hecho de bendecir a Israel dependía de la actitud del pueblo. Y ahí voy a tomar esto para ti y para mí. El cumplimiento de las promesas que Dios tiene para ti, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, depende de la actitud que tú tomes como pueblo del Señor. Eso depende única y llanamente de nuestra actitud. Las promesas de victoria, entrega de la herencia, provisión abundante, paz, reposo, llegarían si el pueblo se mantenía obediente a Elohim. Es decir, a veces queremos cosas, a veces queremos alcanzar, a veces queremos obtener, a veces pedimos al Señor, a veces anhelamos cosas, pero hay algo que no está en nuestra vida, que es la obediencia. La obediencia, ¿ya? Lo que no nos permite recibir las bendiciones del Padre es la desobediencia que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes, les aseguro que empiezan a haber manifestaciones en nuestra vida diferentes. He estado analizando, como a veces comparto estos mensajes con algunas personas con que trabajo,
y analizo con ellos la dieta, por ejemplo, que el Señor envió a su pueblo, la dieta de alimentos. ¿Ustedes creen que algún miembro del pueblo del Señor padecería enfermedades del parásito, ese denominado parásito del cerdo, si cumplimos realmente su mandamiento y su ley? Obviamente no, ¿cierto? Porque no consumimos cerdo y tratamos de guardarnos lo más que podamos de estos alimentos que el Señor dijo no comeréis. ¿Ya? Sabemos y entendemos que los peces del mar que no tienen escamas, por ejemplo, están más dados a obtener o recibir bacterias en su cuerpo. Si nosotros no consumimos de estos peces que tienen muchas más bacterias que aquellos que tienen escamas, obviamente las enfermedades se van a disminuir grandemente. Si nosotros guardamos el tema del bestialismo, como lo hacemos, como lo debemos estar haciendo, guardamos solo la ley del matrimonio de una sola esposa, de un solo esposo para las mujeres, nos vamos a evitar de enfermedades, ¿cierto? No van a llegar enfermedades en nuestras vidas. ¿Pero por qué llegan enfermedades? Porque desobedecemos uno y cada uno de estos mandamientos, porque se desobedecen uno y cada uno de ellos, porque no cumplimos. O sea, la desobediencia es la que trae a nosotros, la que quita en nosotros la paz, la que quita la salud, la que quita el reposo, y por ende vienen cada una y cada una de estas penalidades o reprensiones a la vida del ser, no voy a decir el creyente, del ser humano, por no estar bajo la luz de la ley divina. ¿Ya? La constante meditación en la palabra y la fidelidad a sus mandamientos son la clave para ser bendecidos y alcanzar la prosperidad. Eso lo entendemos y lo notamos en el versículo. En el versículo 8, voy a adelantarme un poco acá al versículo 8. Aquí está el versículo 8. Voy a leerlo para ustedes. No se aparte de tu boca, dice, el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Hay otra versión que dice, la Reina Valera dice, y todo te saldrá bien. ¿Ya? Mira, qué verso excelente, muy diciente. Literalmente resume aún todo. En él está escrito todo lo que he dicho hasta ahora, antes de leer los versos como tal, que corresponden a esta haftará. Pero dice, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. El Señor no hace nada indebido, el Señor todo lo hace excelente, todo lo hace bueno. Y así como todo lo hace bueno, mi querido hermano, su ley no es gravosa, su ley es para deleitarse. O sea, ya está todo. O sea, nosotros no necesitamos investigar qué hacer y cómo hacer las cosas para que me vaya bien. ¿Qué hacer y cómo hacer las cosas para no enfermarme? No quiere decir que no vaya a venir de pronto, voy a mencionarlo de esta manera, algunos virus que entran a nuestro organismo y nos de una gripe, nos de una fiebre, nos de esto, nos de lo otro. Pero le aseguro, y les voy a traer esto como ejemplo, una persona que fuma, es fumador y le da diabetes, se va a tornar mucho más delicada porque su organismo está débil por el humo del cigarrillo. Sigan la connotación de lo que estoy tratando de traer, pero una persona que se mantiene en los parámetros divinos, no es dada al vicio, no es pendenciera, no es codiciosa, tal. Tiene un virus y tiene más fortaleza en su organismo para superar ese virus que una persona que tiene problemas de alguna adicción, de alguna adicción. Casi al final del libro, Josué llama al pueblo a una vida de obediencia y fe. Esto se trata de obedecer y tener fe. Esto se trata de obedecer y tener fe. Yo casi no coloco temas o cosas en el estado de WhatsApp. Hoy coloqué algo en la madrugada. En la madrugada de hoy coloqué que para mí, a veces uno coloca según lo que está viviendo, según el pensamiento que viene en el momento.
Es por algo que de pronto en algún momento viví o me pasó y se me vino a la mente. Para mí es empezar de cero. Para el Señor es el proceso. Si nos toca empezar de cero, empezamos de cero, pero para el Señor es el proceso. Es tomar cada situación que nos pasa, es qué nos está enseñando el Señor, qué nos está enseñando, en qué estamos, qué nos hace falta, en qué estamos fallando, o de pronto no digamos que son fallas, porque no siempre son fallas, sino que estamos obviando, que estamos olvidando, etcétera, etcétera. Hoy día, esta incertidumbre ofrece un fundamento sólido en nuestro conocimiento y bienaventuranza. Cómo la bendición sigue a la obediencia. Ojo, cómo la bendición sigue a la obediencia, así el castigo sigue a la desobediencia. Y es un ejemplo de Josué. Josué es un ejemplo de obediencia. Josué es un ejemplo de bendición, una vida de bendición. A José le fue bien en todas sus guerras. Cuando le fue mal o padeció el pueblo, fue por algo que el pueblo como tal hizo, una familia del pueblo hizo, como por ejemplo Acán, sí, Acán es que se llama, me corrigen, el pecado de Acán, que trajo maldición sobre el pueblo y literalmente fueron derrotados por una de esas ciudades a las cuales ellos estaban, una de esas ciudades a la cual ellos estaban invadiendo o tenían que sacar del territorio de Canaán. Pero así como la bendición sigue la obediencia, así el castigo sigue la desobediencia. La reprensión sigue a la desobediencia. ¿Cierto? Porque como les venía diciendo, si nosotros desobedecemos, no esperemos recibir algo bueno, fructífero, agradable, va a haber una reprensión, un castigo. El pecado acá, como ahorita les mencionaba, revela que nadie vive exclusivamente a su propia vida, ¿ya? Porque el pecado de uno afecta las vidas de muchos. Ojo, el pecado de uno afecta las vidas de muchos. Voy a traer un ejemplo. Yo a esa iglesia, a esa quejilación no voy, porque el hermano tal, quien lo ve ahí predicando, hablando, y lo que hace es que hace esto, aquello, que no es agradable, porque aún los que no tienen el temor del Señor en su corazón saben qué es lo malo y qué es lo bueno. Y dice, el Señor, no voy a la quejilación, de una u otra manera, lo que nosotros hacemos afecta la vida mucho, afecta la vida en la quejilada, afecta todo esa congregación como tal. El Señor odia tanto el pecado, tanto, no tanto el pecado como otra cosa, tanto, estoy hablando de mucho, de cantidad. El Señor odia tanto el pecado y lo castiga con tanta fuerza como bendice al que persevera. Ojo, el Señor odia tanto el pecado y lo castiga con tanta fuerza, así como bendice al que persevera. El Señor lo demuestra en esta porción en lo que le sucede a Moisés cuando no le permite entrar a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio. Mire, esto que acabo de decir, voy a soportarlo, voy a apoyarlo con Deuteronomio capítulo 32, versículo 48 al 52. Voy a leer para ustedes. Yo lo tengo acá, lo tengo aparte. No quise incluirlo en las diapositivas o en la presentación para que no sea un archivo demasiado extenso. Y aquel mismo día el Señor habló a Moisés diciendo, sube a este monte, a Barín, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel en posesión. Y muere en el monte al cual tú subes, y se reunido a tu pueblo, tal como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue reunido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cedes, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Estas fallas a Moisés no le impidieron entrar en el desierto, pero sí le impidieron obtener algo que él anhelaba. Caminó 40 años en el desierto por la tierra prometida y no entró. Estaba
a vísperas de entrar. Estaba ahí como cuando, por ahí escuché la predicación de alguien que decía, como cuando, daba un ejemplo todo curioso. Un nadador va a nadar y por milésimas de segundo en una competencia olímpica, en milésimas de segundo no gana. Es como que no llegué primero y decía este predicador, si no me hubiese cortado las uñas hubiese ganado, es decir, hubiese alcanzado la meta. ¿Ya? Así literalmente le tocó a Moisés porque estaba a vísperas de la entrada, estaba a punto de entrar, pero por motivo de esta falla que tuvo, no entró a la tierra prometida. ¿Ya? A lo contrario, le da a entender a sus hermanos, con este mismo Moisés, en Números, capítulo 12, versículo 7, lo siguiente. Y él le dijo, oye ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo, Elohim, en visión a él me revelo y en sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esto fue pasar cuando los hermanos se colocaron, Miriam y Aarón se colocaron en contra de Moisés, y el Señor les da a entender a ellos que, ojo, hay profetas, le hablo a través de visión, pero a Moisés es especial para mí. Moisés tenía un lugar especial para el Señor. Con estos dos versos, quiero soportar esto que dije anteriormente, que dice tanto el pecado, él odia tanto el pecado, el Señor odia tanto el pecado y lo castiga con tanta fuerza como bendice al que persevera. Moisés perseveraba y él lo colocó en alta estima delante de su hermano, diciéndole, a este Moisés le hablo físicamente, le hablo literalmente cara a cara. A otro profeta simplemente a través de visiones y sueños, pero a este no. ¿Ya? Los principios que rigen el bendecir y el bendecir nos da las lecciones útiles en nuestro recorrido hacia la madurez espiritual. La vida y el liderazgo de Josué demuestran que esa madurez espiritual no se logra al margen de Dios, sino gracias a una estrecha y responsable relación de dependencia con Él. ¿Cuándo soy yo maduro espiritualmente? Cuando realmente tengo una relación estrecha con sus mandamientos, con su palabra, con su ley, y este Josué lo demostró. Para alcanzar la victoria debemos rendirnos al Señor. Para alcanzar la victoria, para que nos vaya bien, debemos rendirnos a los hijos. Para guiar a otros debemos seguirlo. Nosotros no podemos guiar, yo no podría estar acá enseñándole si no me dejo guiar del Señor, de su ley, de sus mandamientos. ¿Puedo estar errando en algo? Claro que puedo estar errando en algo, pero aún estoy abierto a mis hermanos de la iglesia, de la quejilación, para que me indiquen, hablen, levanten la mano y digan, hermano, pero acá el Señor nos enseña esto, y lo estudiamos, porque la idea es juntos como que ir a llegar a la verdad que el Señor quiere que lleguemos. Así que esta enseñanza nos ofrece otras lecciones valiosas, como por ejemplo actitudes que son esenciales para recibir de Dios la victoria, principios de liderazgo, las consecuencias fatales del orgullo, la relevancia de las peticiones hechas al Señor y la fidelidad del Señor a su palabra. Algo muy importante, el Señor es fiel a su palabra, se lo aseguro, y yo los motivo a que cumplan su palabra y verán a ver que el Señor, fiel a su palabra, cumple su palabra en cada uno de nosotros. Ya Josué 1, capítulo 1, verso del 1 al 3 dice, después de la muerte del Señor, siervo de Elohim, muerte de Moisés, siervo de Elohim, aconteció que el Señor habló a Josué ben Nun, ministro de Moisés, diciendo, aquí quiero entrar a hacer un par en este versículo número 1. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Elohim, acontece que el Señor habló a Josué, hijo de Nun. Ben Nun es hijo de Nun, su padre se llamaba Nun. Y dice ministro, en algunas partes decía siervo en algunas versiones, siervo de Moisés. O sea, quiero entrar aquí, hago un par de aquí, porque, por ejemplo, un hombre que es siervo de Moisés, ni siquiera fueron los hijos de Moisés quien lideraron, ¿cierto? No fueron los hijos de Moisés, fue un siervo de Moisés quien empezó a liderar el pueblo de Israel. Muchos se preguntarán
o están preguntando cómo un siervo llegó a ser líder, cómo alcanza Yahoshua su ascenso, cómo lo alcanza, dónde estaba, cómo alcanza él a estar de pronto en el lugar de Moisés, ¿ya? Y nos debemos hacer esta pregunta. ¿Dónde estaba Josué? Yo los voy a que se pongan a reaccionar o a relacionar esto con esa posibilidad que tuvo Josué de ministrar, de liderar el pueblo de Israel. Y es donde estaba Josué, por ejemplo, mientras el pueblo adoraba el becerro de oro. Estaba con Moisés. No se le despegaba. Estaba constantemente a la merced de Moisés y de lo que el Señor demandaba. Porque como el Señor hablaba directamente con Moisés, Josué estaba atento de lo que el Señor hablaba con Moisés. Y no se le pega mientras el pueblo adoraba el becerro, este Josué estaba con Moisés. Eso 33 del 7 al 11, traje este verso también para darle soporte a lo que acabo de mencionar. Dice, y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos. La tienda de los tabernáculos, Moisés venía y la levantaba lejos del pueblo, lejos del territorio, porque aún el pueblo tenía temor de cada vez que el Señor bajaba y le tenían temor a la presencia del Señor. Y dice, y la levantaba lejos, fuera del campamento. Estoy leyendo, ya mencioné la cita bíblica, Éxodo 33, versos 7 al 11. Estoy en el verso 7. Fuera del campamento, y la llamó tienda de reunión. Y todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la entrada de su propia tienda y observaba a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, mientras él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada de la tienda y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno en la entrada de su propia tienda. Miren, otro punto. ¿Qué hacía el pueblo o cuando adoraba el pueblo al Señor? Cuando veían que Moisés salía de la tienda porque iba al tabernáculo, porque iba a la tienda, fuera al campamento a hablar con el Señor, y en ese momento era que salían el pueblo a adorar. Veían a Moisés, veían que la columna de nube bajaba, el Señor hablaba con Moisés y en ese momento adoraba. Miren por qué este Yahoshua, este Josué, Ben Nun, hijo de Nun, adquirió el lugar que adquirió. Y resulta que el verso 11 dice, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de medio de la tienda. Nunca se apartaba de medio de la tienda. Mientras que el pueblo tenía momentos de oración y momentos de oración, o sea, tenía horarios para orar, Josué lo hacía a cada instante. Un ejemplo para cada uno de nosotros. Hay muchos que llegan a la quejilá y oran o le dedican un tiempo a Dios solo el Shabbat. Y es cuando a veces tenemos la posibilidad de ir al Shabbat. Cuando el Señor nos está dando a entender aún aquí, gracias le doy a Él por esto, al Eterno por esto, que no debe ser, no debemos tener un horario, debe ser constante en nuestra vida, el momento de oración y adoración al Señor. Sigue diciendo Yahoshua, Moisés, mi siervo, ha muerto. Le dijo a Josué, ahora pues levántate, crúzate Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que doy a los hijos de Israel. Miren que este Yahoshua ya no hablaba, no existía Moisés, ya no había un Moisés por el cual hablar o darle mensaje a Josué, sino que ya hablaba con el Señor. Ya cambió la posición, ya ascendió Josué
Y entonces el Señor le dice, ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de Israel, lo prometido es deuda. Y como Josué tenía una vida diferente y aún el pueblo que estaban tratando de cumplir la Torá, y digo tratando por todo lo que se presentó después, pues ya el Señor estaba cumpliendo su promesa, parte de su promesa. Y Dios hablaba, como yo ahorita, a través de Moisés, pero ahora hablaba directamente a Josué. Y dice, como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros. Sigue diciendo, verso 4, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, toda la tierra de todo hasta el más grande, hacia la puesta del sol serán vuestros términos. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bueno, y aquí hay muchos, mis hermanos, que dicen, esa palabra es para mí, dice, el Señor me ha prometido, el Señor me dice que me va a dar, y dice, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida, nadie me podrá resistir, y como el Señor estuvo con Moisés, estará conmigo, y no me dejará, y no me desamparará. Pero hay veces cuando vienen las frustraciones, vienen y se frustran porque resulta que las cosas no salen como pretenden, o como muchos han pretendido, y resulta que es porque no hacen esta segunda parte que dice, esfuérzate y sé valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juró a tus padres que le daría. Aunque este mensaje era para Josué, ya Josué, por todo lo que se iba a presentar en Canaán, y dice, sé que las cosas van a estar difíciles, sé que las cosas no van a ser tan sencillas, pero esfuérzate y sé valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juró a tus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y esta es la parte de aquellos que usan y toman esa palabra para sí, que no toman para sí. Aquí dicen, porque el Señor hará, y leen, el Señor estará conmigo y no me dejará y no me desamparará. Pero no cuidan de hacer conforme a la ley que el Señor dio a Moisés y le ordenó a Moisés. Dice, no da parte de ella ni a diestra ni a siniestra. Algunos, estuve leyendo algo, no tengo mucho fundamento con esto, pero me pareció muy curioso esta parte. Esto es, no da parte de ella ni a diestra ni a siniestra. Se refiere que no agregues positivamente ni negativamente a los mandamientos. No da parte de la diestra, se refiere, hay unos mandamientos, algunos estudiosos judíos dicen, hay algunos mandamientos permiso, hay algunos mandamientos que son de acción, como por ejemplo, honra a padre y madre, ya, eso le llaman positivos, o sea, como mandamientos positivos. Ah, honra a padre y madre, guarda el Shabbat, o sea, no le agregue a esos mandamientos, ya los mandamientos están, no agregues, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, a diestra, a la derecha, no agregues mandamientos, ni a siniestra ni a la izquierda, es no quites mandamientos, es decir, esos mandamientos negativos como matar, codiciar, robar, no quites, no diga, pero es que robar, sí, Dios perdona robar porque es que hay personas que a través, él robó porque tenía hambre, porque tenía necesidades, no quites mandamientos, no agregues, no quites, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sigue, ten cuidado de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te ordenó, para que tengas buen éxito, para que todo te salga bien donde quiera que vayas. No pongas ni quites. ¿Ya? No se aparte de tu boca, dice el verso 8, el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito.
todo te saldrá bien. Verso que acabo de leer a su momento. No se aparte tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Estás hablando con tus hijos? Habla de la ley, habla de la Torá. Es la palabra la que confronta, es la palabra la que conforta, es la palabra la que exhorta, es la palabra la que enseña, es la palabra la que trae paz, la palabra del Señor es la que trae paz. La palabra del Señor es la que te va a ayudar a corregir tanto tu vida como la de tus hijos, como la de tu esposo, los miembros de tu familia. Sigue diciendo el verso 9, en esta versión de Biblia de tu tercera edición. No te lo estoy ordenando yo. Esfuérzate pues y sé valiente. No te intimides ni desmayes porque el Señor, tu Elohim, está contigo donde quiera que vaya. Señor prometió que estará con Josué donde quiera que él estuviera. El Señor prometió que iba a estar con él. El Señor promete que va a estar con todos aquellos que cumplen y guardan, cuidan de cumplir su palabra, de cumplir su Torah. Enseguida, Josué ordenó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento. Escuchen esta parte, estos versículos que vienen, 10 al 14, dice: en medio del campamento mandad al pueblo y decidle: preparaos ración, porque dentro de 3 días cruzaréis este Jordán para entrar a conquistar la tierra que el Señor vuestro Elohim os da en posesión. Josué habló también a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciéndole: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Elohim. Os ordenó diciendo: el Señor vuestro Elohim os ha hecho descansar y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Pero todos vosotros, los hombres de valor, pasaréis armados al frente de vuestros hermanos y los ayudaréis. Aquí hay dos temitas. Uno, Josué termina de hablar con el Señor y no se queda como un éxtasis, como adorando y esperando a que las cosas se den. Él enseguida, dice el verso 10, enseguida Josué ordena a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento, mandad al pueblo y decirle: preparad ración. Él va y hace un como especie de un chequeo al ejército, y va y da orden, y va y dice qué hacer, y va y prepara las cosas, dándonos a entender que no solo es esperar en el Señor, que el Señor haga las cosas simplemente sin tu esfuerzo. También necesitamos esforzarnos. Así como necesitamos la ayuda del Señor, de Elohim, un 100%, también necesitamos esforzarnos un 100%. Es como el ejemplo que hemos dado o que se ha dado en las iglesias toda la vida. No vamos a esperar un empleo si estamos, o recibir un empleo si estamos en casa sentados sin hacer nada. Debemos hacer nuestra parte. El Señor nos demanda hacer de nuestra parte. El Señor nos demanda a ser eficientes, a ser, no ser pasivos, a ser activos, ¿ya? No desesperarnos, no andar buscando bajo una desesperación, bajo una presión por la situación, sino a ser activos en hacer nuestra labor, nuestra parte. Y esa era la parte que Josué hacía. Josué escuchaba al Señor, cumplía los mandamientos, pero también se esforzaba, veía, me imagino que hacían un chequeo, un checklist de las armas, cuántas armas tenían, cuántos soldados tenían, tanto así que si recordamos que parte del pueblo quedó de este lado del río, ¿verdad? Y leyeron, y José le dijo a estos hombres de guerra: ustedes ya tienen tranquilidad y paz aquí, pero sus hermanos no. Así que todos los hombres de guerra, prepárense, y dejen a sus mujeres, dejen su ganado acá, dejen a sus niños, pero vamos a cruzar a ayudar a nuestros hermanos, ¿ya? Para que ellos también tengan esa paz como nosotros la tenemos. Es decir, ya estamos en paz, ya estamos tranquilos, pero vamos y apoyemos, vamos y ayudemos a aquellos que tenemos la posibilidad. Vamos, extendamos nuestras manos, porque nuestros hermanos también necesitan tener esa paz y esa tranquilidad. Enseñemos la ley, enseñemos la Torah con amor, con mansedumbre, con templanza, ¿ya? Y sigue diciendo: hasta tanto el Señor conceda descanso a vuestros hermanos, lo que les acabo de mencionar, la Biblia yo no lo puedo mencionar mejor que lo que está en la Escritura. Hasta tanto el Señor conceda descanso a vuestros hermanos como a vosotros.
y ellos también poseen la tierra del Señor vuestro Elohim, les ha de dar. Entonces os volveréis a la tierra de vuestra posesión y la poseeréis, la misma que Moisés, siervo del Señor, os dio a este lado de Jordán, hacia donde nace el sol. Entonces respondieron a Yahoshua, diciendo: haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde quiera nos envíe. De la manera que obedecimos a Moisés en todo, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu dicho y no obedezca a tus palabras en todo lo que le ordenes, que sea muerto, con tal que te esfuerces y seas valiente. Tremendo. Porque aún esas palabras que dijeron al pueblo, dice: cualquiera que sea rebelde a tu dicho o no obedezca a tus palabras en todo lo que ordenes, que sea muerto. Y literalmente sucedió con la familia de Acán cuando desobedecieron en el anatema, cuando guardaron el anatema en su tienda, que todos en su familia fueron muertos por esa desobediencia. ¿Ya? Lo único que te pedimos es contar de que te esfuerces y seas valiente. Mi querido hermano, las cosas, así como nos enseña esta escritura, este pasaje, que es la conclusión de la parashá antes dada, y todo lo inmerecido que ha sido recibir las bendiciones del Señor, pero por su gran amor infinito nos las ha dado, pues el Señor nos enseña que aún si somos obedientes, si guardamos su ley, nos va a ir bien, nos va a ir excelente. Y como último pasaje de esta parashá, Haftará, perdón, habiendo sido reengendrado, 1 Pedro 1, 23, 25, no es una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra del Señor que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Toda la palabra, ¿qué dice? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. No dice es que aquella palabra ya no permaneció, es abolida, está quitada, sino que toda palabra permanece para siempre. Toda palabra es útil para instruir, ¿cierto? También nos enseña. Toda palabra es útil, toda palabra es viva y eficaz. Toda palabra, pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. El Señor continúe dando de su shalom a la legislación, a mis hermanos y a todos aquellos que a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de llevar este mensaje. Cualquier inquietud, cualquier pregunta a las personas que están conectadas a través de Facebook, Meet, en YouTube, pueden hacerla sin problema. Si algún hermano, alguien que tenga la posibilidad de hacerlo, que estemos de los administradores de esta plataforma, estaremos dispuestos a contestar. El Señor los continúe dando su bendición. Vamos a orar un minuto, unos segundos. Señor, gracias por este mensaje. Te pedimos que guardes a cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje y que seamos replicadores de él. Oh Señor, gracias por este hermoso Shabbat, el cual, Señor, nos ha permitido aún, a pesar de las dificultades, como el suministro de energía eléctrica y aún las dificultades que tuvimos, Señor, en la con el tema del agua, Señor, tú aquí nos tienes para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Yeshua. Mis queridos hermanos, si alguna pregunta, algún comentario a través de lo que estamos conectados, aquí estoy